Mira, acá me está saltando un error en la página. Buenas noches, Buenas ¿cómo noches. están? Buenas Bueno, noches. buenas. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar un- unos minutos respecto a los temas de la práctica de SQL y después vamos a dar también, vamos a abrir un espacio para hablar de los proyectos, principalmente orientados a los temas de investigación que tiene cada equipo de trabajo y la aplicación directa de esos temas en los casos eh, puntuales de cada equipo. A ver, bueno, si lo están pudiendo hacer, qué dificultades van teniendo, qué avances han logrado. Em, compartí pantalla acá en el aula virtual, en la pestaña SQL, para recordar algo que le dijimos ya al principio de este tema, y que lo mencionamos un par de veces, que son el material de lectura y las referencias de lectura para los temas que estuvimos viendo hasta ahora. Em, ¿Pudieron verlo, no? Me imagino que sí. También me imagino que se habrán olvidado de avisarme o avisarnos que el enlace del material de lectura no estaba disponible y que se había modificado. ¿Viste? Me imaginé. Bueno, entonces estos materiales de lectura hacen referencia, uno puede estar en la plataforma de libros, por lo cual ingresamos a la plataforma. Voy a actualizar este enlace, obviamente, porque, bueno, no está funcional. Vamos a poner acá, vamos a copiar un poquito esto, lo voy a compartir
acá la referencia en el chat, cosa que lo vayan teniendo, pero es lo que lo voy a actualizar en el aula virtual. Este libro de Camunia, eh, Rodríguez, los dos libros que están acá, el segundo enlace está bien, son muy didácticos, están buenos y hablan de todas las instrucciones, sentencias que fuimos dando hasta ahora, inclusive de, acá voy a mirar un poquito subconsultas. De alguna forma de subconsulta que todavía no lo habíamos mencionado mucho, eso no significa que, no se, que con los ejercicios que le dimos no se podía hacer, sino que no lo charlamos técnicamente y que queríamos empezar ahora un poco con haciéndolo mención para refrescar un poco estos conceptos, la memoria. Y que habíamos visto los select que se utilizaban tanto en el where como en el Having en términos de subconsultas que nos iban a permitir filtrar, ¿no?, un conjunto de resultados eh, utilizando, como bien acá plantea la teoría, eh, con subconsultas que devuelven un solo registro, entonces tenemos que usar símbolos de comparación, igual, más, menor. Subconsultas que devuelven uno o más registros, por lo cual tenemos que utilizar operaciones de conjuntos. También vimos subconsultas correlacionadas, es decir, aquellas consultas que la única manera de resolverla era utilizando la cláusula exist, por lo cual no se podían evaluar de forma independiente las consultas internas de la externa. Vimos la clase anterior cómo aplicar tablas derivadas, es decir, subconsultas en el from, cómo construir tablas temporales, que hablamos del contexto de existencia de esas tablas, que es la ejecución de la cláusula select. Entonces son tablas temporales cuya existencia, eh, el tiempo de existencia es el tiempo de ejecución de esa sentencia select. Después del punto y coma de ese select, ya esa tabla temporal desaparece. Pero nos faltaba hacer mención a otra forma de utilizar la cláusula select, que es mediante subconsultas, perdón, la cláusula select subconsultas, en la subconsulta dentro de la cláusula select. Que una subconsulta también puede ser ejecutada dentro de la cláusula select. Y vamos a ver que varios tipos de resoluciones que ya fuimos viendo en la serie de trabajos prácticos pueden resolverse también utilizando subconsultas en la cláusula select. ¿Qué comportamiento tiene una subconsulta en la cláusula select? Por ejemplo, eh, si yo quiero saber la cantidad de, de localidades por provincia, como hasta ahora lo venimos haciendo. Cantidad de localidades por Profe, provincia. Sí, disculpe que le moleste. ¿Está grabando la clase? no. ¿Quieren que lo grabemos? Si se puede, sí. Si no, no hay problema.
Lo pongo a grabar, Darío. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Gracias, Agustín. No, no hay por qué. Recording in progress. Muy bien. Mencionábamos recién que las subconsultas también pueden ser utilizadas dentro de la sentencia SELECT en una instrucción. Algo que todavía no lo habíamos profundizado y que podemos también incluirla como metodología para resolver ciertos requerimientos, ciertos problemas enunciados a través de esta técnica. Esto nos lleva a plantearnos también lo siguiente. No siempre hay una única forma de resolver un problema. Algunas de las soluciones que podemos proponer pueden ser más óptimas en términos de rendimiento que otras técnicas. Eso debemos tenerlo en cuenta, siempre lo tenemos que tener en cuenta, porque va a afectar a nuestro rendimiento, ya sea del lado del motor de base de datos o como tiempo de respuesta de una consulta de una aplicación. En esta instancia, nosotros lo que vamos a intentar hacer es plantear una problemática y buscar una solución indistintamente de la técnica utilizada mientras la técnica sea consistente y después sea validada por los métodos de verificaciones que hagamos como lo hicimos en la clase anterior. Entonces, planteé un ejemplo eh, común. Digo, mostrar el nombre de cada provincia junto con la cantidad de localidades que tiene asignada esa provincia. Sabemos que el nombre de la provincia está en la tabla provincia, ¿sí? Ahora, eh, para saber la cantidad de localidades, primero perdón, me voy a ubicar acá, porque no sé si estoy ubicado en la base de datos. Localidad y establezco la relación entre provincia y localidad a través de la clave foránea, donde estamos acá, de provincia. ¿Mm? Voy a mostrar el nombre de la provincia y voy a mostrar, como estoy, quiero mostrar la cantidad ¿eh? de localidades, voy a agrupar por el nombre de la provincia. De esta manera tengo la cantidad, vamos a poner acá cantidad de localidades por provincia. ¿Mm? Bueno, hay otra forma de resolver este requerimiento
esta, esta solicitud de información, ¿cómo podríamos hacerlo utilizando subconsultas? Y más específicamente, ¿cómo podríamos hacerlo utilizando subconsulta en el CEL? Una subconsulta en el SELEC tiene una característica. Obviamente la subconsulta va a estar dentro de paréntesis, va a estar incluida en la sentencia SELEC. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser ejecutada por cada fila que tenga esa consulta SELEC. Entonces se va a ejecutar tantas veces como filas tenga nuestra salida. Entonces, vamos con el mismo requerimiento. Quiero mostrar por cada provincia la cantidad de localidades que tiene. ¿Cómo puedo hacer eso con una subconsulta? En el select. Entonces, abro paréntesis, cierro paréntesis. Gracias. Vamos a ver si estoy haciendo bien las claves. Provincia ID es igual a... Voy a copiar, no estoy seguro si no le pifé. Bien, a ver, ¿qué otra condición debería tener una salida eh, de una subconsulta en el CEL? Nuestra subconsulta, por cada registro de nuestra tabla, de nuestra salida provincia, puede mostrar ninguno, uno o varios registros. ¿Qué comportamiento debe tener o condición debe cumplir? ¿Qué se imagina? Uno solo. Exactamente. Por cada registro, cada subconsulta dentro de la cláusula select debe mostrar un solo valor, porque va a mostrar un dato por cada fila eh, que se esté mostrando. ¿Mm? Entonces, ¿mostrará lo mismo esta consulta? ¿Funcionará? Vamos a ver si cheque de sintaxis.
Muy bien. ¿Qué otra? ¿Ven algo parecido con las cláusulas exist? Que estamos correlacionando, ¿sí? La consulta, la subconsulta en el select con la consulta externa. Lo hacemos a través de la cláusula where con, ¿a través de qué? A través de las claves que permiten relacionar localidad con provincia. ¿Mm? Entonces, lo que estoy diciendo está todo acá explicado en la teoría, chicos. Em, Condición de una subconsulta en el select debe estar correlacionada con la consulta externa, por lo cual entra en el rango de consultas correlacionadas como exist. ¿Sí? Debe registrar un solo conjunto de valores por cada fila. Dentro de un registro, dentro de una consulta select, podemos tener varias subconsultas en la cláusula select, ¿sí? Acá podemos tener una, podemos tener la cantidad de localidades. Por cada provincia podemos tener la cantidad de gasto por provincia. Podemos tener la cantidad de edificios por cada provincia. Podemos ir sumándole información por cada registro de provincia. Es un poquito algunos aspectos, algunos aspectos conceptuales que queríamos mencionar respecto a este tipo de subconsultas en el Select, para tenerlo presente y cómo, para este caso en particular, cómo podemos ver que un mismo requerimiento puede ser, ¿no?, resuelto a través de diferentes mecanismos. Bien, le doy paso al profe Cusiol. ¿Cuál es más rápido? ¿Qué creen ustedes? La combinación sería más rápida. Vamos a... ¿Dónde está el análisis? Ay, ay, ay. Display, acá, display. No, sí. ¿Cómo hizo, profe, para acceder a ese cuadrito? Acá mostrar el plan de ejecución estimado. Ahí está. Display Estimate Execution Plan. Ahí está. Gracias. Bueno, a ver, ejecutamos dos consultas, entonces el plan de ejecución nos evalúa el 100%, ¿sí?, de la, de la consulta, del proceso, y nos divide y nos pondera cada consulta sobre ese total, sobre ese 100. ¿Mm? Cómo se distribuye la carga de ejecución. Entonces, eh, nos dice que la primer, eh,
consulta ocupa el 81%, 61% de los recursos, mientras que la segunda consulta, es decir, la que en este caso tiene la subconsulta en el select, ocupa el 39%, por lo cual en términos de funcionamiento es más eficiente. Pero vamos a mirar a ver dónde está el máximo costo. Acá. Hay un ordenamiento de la provincia, va por nombre. Después en la función agregada, este ordenamiento que está haciendo, a ver, porque acá tenemos el merge también, pero es menos costoso. Oh, miramos. Bien. Bueno, hay diferentes, hay diferentes motivos y se comporta diferente. Interesante. Mira, acá tenemos un 10% de diferencia entre una actividad, una, después de la función agregada, hace un ordenamiento para poder hacer un inner join y después hace la función agregada y después hace el clúster con el índice, que es más rápido que la segunda consulta, pero va sumando algunos costos en unos procesos intermedios que la termina haciendo un 20, casi un 22% más costoso en términos de recursos a la primera. Acá vamos a mirar una cosita. Con algunas diferencias en el comportamiento esperado. Bueno, acá no tenemos provincias sin localidades, pero vamos a suponer, vamos a suponer, podemos insertar una provincia. ¿Qué pasa si tenemos una provincia sin localidad? Pregunta, ¿qué pasa
¿Y cuál sería el comportamiento? Perdón, estaba leyendo los mensajes, no los había leído recién. Si tuviésemos una provincia sin localidad. Bien, bien. Hay una diferencia importante en la ejecución de estas dos sentencias. Uno es la principal. Este inner join está mostrando solamente las provincias con localidades, por lo cual no va a mostrar aquellas localidades, provincias que no tengan localidades. Para lograr eso vamos a tener que cambiar un poquito la instrucción. En cambio, la segunda sentencia va a recorrer todas las provincias y por cada una de ellas, exactamente Santiago, por cada una de ellas me va a buscar la cantidad. ¿Mm? Vamos a, quiero mostrarlo, donde dejé acá. Quiero ver si es incremental o no este. Null, 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 todo null. Y le vamos a poner un nombre. ¿Mm? Ay, ay, ay. Ay, ¿qué problema estoy teniendo acá en la sintaxis? Muy bien. Ah, vamos. ¿Qué me pasó? 24 registros. Vamos a ver qué pasa acá. 25 registros. Muy bien, con. Sí, me faltaba aclarar las. Bueno, bien.
Eh, en función del término de, de analizar la eficiencia, surgió esto, que era comportamiento respecto a la consulta anterior. Para que esto sea más o menos parecido, tendríamos que poner left. Entonces ahí sí va a mostrar, o no va a mostrar, sí, tiene que estar por acá. Tuc, tuc, tuc. Fíjense esto, me muestra uno acá, porque muestra cantidad de registros. ¿Qué debería mostrar acá? Cantidad de localidades. Ahí está. Bien, cada uno cuenta nulos. Entonces, ahí sí voy a tener un valor consistente respecto a mi salida. ¿Mm? Fíjense que haciendo esta subconsulta para un requerimiento de mostrar todas las provincias tengan o no y la cantidad de, de registros, cantidad de localidades, esta es mucha más sencilla, más directa. Acá tengo que acordarme de poner bien el left y hacer bien el count con respecto a una columna de localidad para que me cuente cero por cada provincia que no tenga localidades. ¿Mm? Bueno, solamente un poquito de eso. No sé si profe Juanjo nos quiere indicar algo de este tema. Bien, O, buenas noches, antes de nada, y no sé si no hay alguna duda respecto a lo que explicó el profe, alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Lo que yo les voy a plantear es un ejercicio para que lo piensen y lo resolvamos el miércoles usando este nuevo concepto que explicó el profe recién. Primero, ¿hay alguna duda de lo que le estuvo mostrando el profe? Se usa mucho esto, ¿eh? Tengan en cuenta que cuando hablamos de subconsulta, para repasar, tenemos la posibilidad de desarrollar esa subconsulta en tres lugares diferentes de una sentencia SELECT. Las dos que vimos antes, que es luego del from, luego del where o del having, y la que vimos hoy en la sentencia SELECT. O sea, como resultado de una columna que se va a mostrar con el resto de las columnas que seleccionamos en el select. Bien, ahora queda en la problemática, en interpretar bien el problema para llegar a una buena solución, donde nosotros decidimos aplicar, si es necesario, la subconsulta. Como vimos en el ejemplo, a veces se pueden llegar al mismo resultado sin usar su consulta o usando su consulta de otra forma, en otro lugar de la sentencia. Cele. Bien, había el ejercicio de la serie, el ejercicio 23, no sé si recuerdan, que se pedía a todas las personas que tengan o hayan tenido la doble función, ya sea de conserje y de administrador, o administrador y conserje, no importaba el orden, en algún edificio y que lo muestren. Ese ejercicio se mostró una resolución sin esta técnica, sin usar su consulta dentro de la sentencia SELECT. Pero es un buen ejemplo donde lo podrían aplicar.
Lo que nosotros le vamos a plantear es una modificación de ese ejercicio, una adaptación, para que puedan practicar esto que acabamos de ver ahora. Lo vamos a subir al aula, el desafío, pero básicamente copio ahí en el chat para que aclaremos bien lo que se pide, porque a veces, la mayoría de las veces pasa eso, no se entiende lo que se pide, entonces se llega mal al resultado. Como ejercicio 24, entonces lo que vamos a agregar es un enunciado que dice, mostrar los nombres de los edificios, a qué provincia pertenecen esos edificios y los nombres de las personas que están asignadas, ya sean como administrador o conserje, y que cumplen la doble función. Entonces, el formato de salida sería nombre de la persona, en qué edificio es conserje, a qué provincia pertenece ese edificio, en qué provincia es o fue en qué edificio, perdón, es o fue administrador y a qué provincia pertenece ese edificio. ¿Se entiende lo que se pide? ¿Se entiende bien el enunciado? Bien. Sí, se entiende. Como ayuda o como primer paso para tener un parámetro de lo que ustedes deben buscar, es primero tienen que averiguar cuántos registros debería devolver la consulta. ¿Cómo lo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden hacer esa verificación antes de empezar a escribir el select, digamos, antes de que empezar a escribir la consulta? ¿Cuántos debería devolver o hasta cuántos ¿No? ¿Cuántos se... registros debería devolver el select? Recuerden cuál es el enunciado. Yo necesito mostrar todas las personas que en algún momento tuvieron la doble función, conserje y administrador. O sea que están en los dos campos de la tabla edificio. ¿Sí? En un lugar van a estar como conserje y en el otro lado como administrador. Eso es lo que yo necesito averiguar. Lo que primero tengo que saber es cuánto registro esperado con el select de una subconsulta. ¿Cómo sería? Bien, bien, Samuel. Un code de la persona que tienen doble función. ¿Cómo sería eso? Bueno, dejamos planteado el desafío para que lo piensen y los vemos como primera parte de la clase el miércoles, si están de acuerdo. Como práctica les recomiendo, vayan al ejercicio 23, vean la resolución que se hizo y traten de resolver, si quieren, ese ejercicio aplicando esta metodología de su consulta y después entran a resolver este ejercicio con la subconsulta en la cláusula select. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Así es, Néstor. Hay una relación de 1 a 1 y el ID de conserje siempre va a ser el ID de persona
y el ID administrador va a ser el ID de persona. Sí, algo así puede ser, pero dejamos acá para que todos tengan tiempo a pensarlo y a trabajarlo. Pues la pueden resolver en grupo también si quieren, no hay problema. Pero traten de imaginar el escenario y resolverlo con esta metodología que acabamos de ver. Bien, creo que con esto estamos, Darío, con este tema. Quedaría subir nomás entonces al, al aula Bien, el enunciado este. perfecto. Junto con este enunciado vamos a subir 3 ejercicios más. Este lo vamos a ver el miércoles, cuando arranquemos el encuentro, y Recording stopped. los otros 3 ejercicios eh, lo vamos a discutir. La idea es que, no es que la idea, sino que le vamos a poner ya que lo tienen que tener resuelto para el jueves, y ahí vamos a debatir las posibles resoluciones y la lógica también para estos ejercicios. Recuerden que ya estamos en el último tramo, así que eh, hagan hincapié en el proceso, en la lógica, en la construcción de los resultados intermedios que se requiere para cada problema, y vayan haciendo paso a paso. Bueno, perfecto. Así que subimos ahora los ejercicios planteados del profe y 3 ejercicios más. Hablamos un poco de los proyectos, profesores. Sí, sí, me parece bien. Sí, perfecto. Muy bien. Arranco yo, después, por favor, a los profes, sus aportes también, en lo que crean necesarios. Em, bueno, primera, la idea es hacer un poquito de feedback en los equipos. No vamos a recorrer equipo por equipo. Sí, lo que necesitamos saber es qué, cómo van con la aplicación de los temas técnicos en sus proyectos específicos. Los grupos con los que yo estuvimos un poco, en algunos equipos quedamos en ajustar el tema de modelos, pero ya no vamos a seguir trabajando los modelos, damos por cerrado ya los modelos. Lo que ahora necesitamos es que apliquen em, los temas. Voy a tomar, para arrancar, algunos mensajes que me escribieron por Slack respecto a cómo construir o cómo representar o cómo exponer el lote de datos, si mal no entendí. Em, Tiene que haber, entonces vamos a tener un archivo de definición de la estructura, un script de definición de la estructura del modelo, junto con el DER. Vamos a tener otro archivo, otro script con el lote de datos del modelo. Lo que pasa es que eso también va a depender eh, de la aplicación del tema. Por ejemplo, vamos a hablar sobre transacciones. Vamos a usar el mismo lote de datos general, en el cual le tienen que agregar 1 millón de registros, o vamos a usar un lote de datos representativo para todos los temas, y para el tema de optimización
vamos a usar un lote específico de datos. Entonces, mi sugerencia es hacer eso, tener un lote específico de datos para el tema de optimización, donde yo le doy insertar a la tabla que quiero, hacer la prueba y corro los scripts de optimización que ustedes hayan tenido y que me devuelvan las comparativas, los valores de comparativa entre una técnica y otra técnica. Entonces, sugiero por ahí un poquito separar esos lotes de datos. Sí tienen que estar los lotes de datos en el repositorio. Me consultaban respecto a si tienen que validar el modelo con script que puedan controlar las restricciones propias del modelo en cuanto a unicidad, reglas de restricciones de default, restricciones de clave foránea. No, no hace falta ese lote de script. Si ustedes quieren ponerlos, les da el tiempo para poner como script complementario de validación del modelo, perfecto, ¿sí? Súper. No es necesario, ¿sí? No es necesario. Recuerden, tienen que ir incorporando ya todo el diccionario de datos también del modelo en el repositorio, eso sí. Em, Ahora que ya más o menos van cerrando todos los modelos. Y bueno, algunos equipos también me mencionaban el otro día de cómo organizar los directorios, porque hay un esquema propuesto, no es estricto, es un esquema propuesto de distribuir por carpetas, directorios, cada uno de los temas. Ahora me pareció interesante lo que me mencionaron algunos equipos que están integrando los temas, porque ponen dentro de transacciones algunas funciones y algunos procedimientos, y por ahí entonces los scripts, hay scripts que se ejecutan de forma conjunta. No me parece mal poner tema uno y 2 como directorio. Lo pongo acá en la mesa, díganme los profes también si qué les parece. Y eso script de forma conjunta y ya lo están trabajando así en ese directorio tema uno y 2. Sí, estaría bueno que esté todo comentado, bien, bien comentado el script y, y esté documentado qué van haciendo, ¿no? Entonces nosotros podemos leerlo, interpretarlo. Nosotros no solamente nosotros, sino todo su equipo. Recuerden que esto va a estar liberado eh, de acceso público para que todos lo puedan ver. Esa es la entrega final del proyecto, ¿no? Es un poquito algunos temas que me surgen ahora respecto a lo que habíamos conversado la semana pasada y lo que me estuvieron mandando mensajes estos días. Em, Así que bueno, abrimos acá unos 20, 25 minutos. Si, ¿Cómo avanzaron un poco en los temas? Nos interesaría saber. Y qué dificultades o qué están necesitando para la implementación de algunos de ellos. O qué dudas tienen o consultas específicas. Profe, Sí, yo tengo duda respecto a cómo se utilizaría o para qué se utilizaría el plan de ejecución, por ejemplo, en el tema de índices. Eso es lo que yo no termino de entender nomás. Tiene el Estaba micrófono apagado, muteado. profe. bien, gracias.
Estoy mirando los temas de proyecto. Acá está el tema de índice. Documentación detallada de los planes de ejecución de las consultas. Muy bien. Eh, ¿Cómo se ocuparía, decís vos? Bueno, Sí, exactamente. es un poquito lo que tienen que investigar cada equipo en cuanto a, primero, y acá le voy a pedir también colaboración a los profes, al profe Juanjo, experto en la materia. Primero, van a tener que tener los dos escenarios, eso está claro, ¿no? Dos escenarios. ¿Y qué significa esto? Un escenario donde estén aplicando índices en algunas columnas y en otros no estén aplicando índices. Creo que eso bueno, perdón. Estoy hablando como que si le estoy compartiendo la pantalla. Entonces, investigar un poco sobre los tipos de índices eh, y evaluar su impacto, lo que queremos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a definir escenarios. Los escenarios sería tener una tabla X a lo cual ustedes digan, según su caso particular. Bueno, vamos a hacer un escenario en el cual en esta tabla, que estamos seguros que va a ser la tabla de mayor crecimiento, porque es la tabla de ventas, es la tabla de historial, es la tabla de registro, eh, y aparte que de ser la mayor crecimiento, es una tabla que va a tener muchas consultas externas. Sobre esa tabla que definimos por su criticidad en el modelo, le vamos a un script automatizado para cargarle 1 millón de registros. Vamos a tener la tabla a la cual ustedes definieron como crítica, por lo cual al definirla como crítica, deben establecer algunas políticas o estrategias para mejorar el rendimiento de las consultas en esa tabla. Cuando hablamos de optimización de consulta a través de índices, esa es una de las estrategias en la cual van a tener que definir sobre qué columnas o qué conjuntos de columnas en función de qué tipo de índices van a aplicar esta optimización, por lo cual van a tener una tabla optimizada según lo que investigaron y los tipos de índices que le quieren aplicar, y una consulta y la misma tabla con la misma cantidad de datos, la misma estructura, pero sin los índices, como una tabla de reflejo no optimizada. Van a armar una consulta que obviamente van a tener que investigar de cómo construir consultas que potencien la utilización de esos índices que aplicaron en el modelo, hacer una consulta o dos consultas claves sobre esas tablas, aplicarla a la tabla con índices optimizadas y a la tabla no optimizada. Ya algunos lo estuvieron trabajando y hay tiempos, uno decía que lo puso y me acuerdo unos de la semana pasada que no le terminó de ejecutar durante todo el día. Bueno, ahí también hay ciertas consideraciones que tienen que tener, que es el hardware sobre el cual van a ejecutar. Entonces, toman las dos consultas y esta va sobre la tabla provincia A
provincia B, hacen el plan de ejecución y miran esto, lo que estamos mirando acá. Indagan ustedes, investigan sobre qué es un plan de ejecución, qué permite medir el plan de ejecución en SQL Server y hacen un pequeño resumen o una pequeña conclusión en el cual puedan demostrar que o no, puedan demostrar no, porque es una experiencia, es un experimento que puede ser positivo o no, puede concluir en algo que previamente ustedes lo definieron que podría pasar o no se puede cumplir. Entonces, la conclusión es esa, es decir, sí, funcionó, el índice me aportó un 60, 80 o 90% más de rendimiento en tiempo de respuesta y se puede visualizar. Esto no es el caso tan concreto porque acá hay mucha distribución en las cargas, pero yo puedo visualizar que en tal operación, en el plan de ejecución, los tiempos se dispararon porque no se está cumpliendo esto lo que va a suceder es esta parte, el index scan o cluster index, le va a saltar acá la gran diferencia cuando ocupan índices o no ocupan índices. Entonces, mirar un poquito esos aspectos, eh, traten de hacer consultas que no tengan tantas operaciones, sino consultas sencillas sobre la tabla, no le agreguen agrupamiento menos ordenamiento, no, sino una consulta que extraiga datos que le puedan hacer un filtrado por pueden probar eso, filtrar por una columna índice, no índice, si tienen claves índice compuestos, que me parece que ahí también radica una forma de evaluar qué pasa si hago consultas sobre una parte de ese índice. ¿El índice sigue funcionando o no funciona? Tengo que usar toda la estructura del índice para que sea funcional y se aplique la optimización. Bueno, estos conceptos, estas evaluaciones, es lo que tienen que tratar de generar en en la experiencia con la optimización. No sé si Gabriel era vos, me había preguntado Sí, si más o sí, menos se entendió un poquito la idea. sí, ya tengo más o menos una idea entonces. Bien, Una aclaración más sobre lo que dijo Darío respecto al lote de datos que se les pide que ingresen para este tema en particular. Si bien ahí proponemos 1 millón de registros, pero si la máquina es limitada, obviamente no van a hacer una prueba que demande 2 horas de ejecución en una consulta. Entonces, eso queda acotado al equipo con el que van a hacer la presentación del tema. Por ahí, en lugar de 1 millón, con 100.000 o 50.000 registros, es suficiente para que ustedes puedan mostrar en el ejercicio la diferencia entre el acceso con índice y sin índice a una tabla determinada. Respecto a esos datos, lo que deben tener en cuenta principalmente es la amplitud que va a haber entre cada dato que van a cargar a esa tabla donde van a hacer la aplicación de este tema. ¿Qué significa? En la tarea que se propone, que está mostrando ahí el profe en la pantalla, es que trabajen sobre un campo fecha. Bien, si del millón de registro que se carga a esa tabla, la amplitud de fechas son de 3 días, por ejemplo, cargo todo del día 1, 2 y 3 de noviembre, y mi consulta
Cuando yo hago el where, filtro del 1 al 3 incluido, no tiene sentido el índice. ¿Mm? Por eso es importante la amplitud de los datos sobre el campo con el que ustedes van a hacer el experimento. Para que el índice sea aplicado, el motor toma en cuenta las estadísticas, la cantidad de registro que tiene para un determinado periodo, en este caso estamos hablando de un campo fecha, entonces, qué sé yo, carguen 10.000 registros con un día, 10.000 registros con otro día y así hasta llegar al millón de registros. Entonces, cuando hacen la prueba, le obligan al motor que use el índice. Sí, hay muchas herramientas, Samuel, o un mismo script con un while, con una iteración de cierta cantidad de veces y vas cambiando los datos en forma automática. Después lo vemos en todo caso, si quieren algún ejemplo. Eh, bien, eso en cuanto a los datos que van a tener que cargar para hacer la prueba de este tema. Después una pregunta por ahí que hablaban de los índices cluster y no cluster. Eso creo que algunos alumnos ya más o menos les aclaramos las diferencias, pero también es parte de la investigación qué es un índice cluster y qué es un índice no cluster. Lo dejamos para que lo investiguen y lo aclaramos en todo caso el miércoles, pero también es importante que sepan la diferencia. Lo que tienen que tener en cuenta es que solamente puede existir un índice clúster por tabla. Todos los demás índices tienen que ser obligatoriamente no clúster. Clúster significa agrupado y no clúster desagrupado. Esto más o menos ya le estoy dando una idea del por qué. Si ustedes ven, si investigan un poquito cómo se organiza físicamente un índice en el disco, ahí se van a dar cuenta por qué solamente puede ser uno clúster y todo lo otro deben ser no clúster. ¿Y qué otro tema había ahí? Bueno, ahí se pedía como, se proponía, digamos, se propone como ejemplo que ustedes trabajen con una columna tipo fecha. Si no tienen esa columna en la tabla, y bueno, busquen otra, no hay problema. Esa sugerencia que se hacen por cada tema es algo para que ustedes tengan una guía, digamos, una hoja de ruta por dónde ir, pero si ustedes tienen otro caso que les parece que se puede aplicar mejor al tema en su modelo de datos, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Respecto a la tabla con la que van a hacer esta aplicación práctica, un grupo me preguntó qué pasaba que tenían una tabla que tenía muchas relaciones con otras tablas. Por ejemplo, una tabla de venta que tiene que estar relacionado con la cabecera, con las otras tablas, que sé yo, producto, descripción, etcétera, etcétera. Bueno, si quieren trabajar con esa tabla y no tener en cuenta todas las relaciones, hacen una copia, cortan las relaciones, borran los foreign key y trabajan con esa tabla sola, digamos, sin tener en cuenta las dependencias. Acá lo que importa es que ustedes puedan demostrar en el ejemplo los tiempos que insume una búsqueda, una consulta, en una tabla con índice y en una tabla sin índice. En una tabla con índice agrupado o en una tabla con índice no agrupado. Ese es el objetivo de este tema. Si para ello tienen que tener una tabla eh, sin relación en el esquema que ustedes presentaron, no hay problema. Bien, bueno, eso nomás, Darío, lo que quería aclarar. Muy bien, perfecto, creo que se entendió. Darío, ¿me Sí, escuchás? te No, escucho, sí, sí. estoy Se siguiendo el escucha. chat, los chicos están preocupados por generar el dato,
los datos que se le pide. Hay muchas librerías, el que maneja Python, hay librerías que te genera datos Faker, lo mismo el que maneja Laravel, eh, hay una librería Faker exclusivamente de Laravel que de acuerdo al modelo que vos le pasás, te generas datos ficticios, vos le decís la cantidad que necesitas generar, o sea, hay miles de opciones también. eh, Veo por ahí que están usando IA también. Vean cuál le conviene. Por ahí le conviene, tiene tiempo y le conviene practicar con algún lenguaje que ustedes conocen, ver, investigar alguna librería. Mal no le va a venir, porque esto se usa mucho. Eh, es una idea que le tiro. Así es, hay muchas opciones. Pueden tranquilamente indagar en estas librerías, como decía Carlos recién. Eh, bueno, el profe va a buscar también, Juanjo, algunas herramientas. También con el tema de respecto a la IA, al uso de la IA, obviamente que la IA no le va a generar 1 millón de registros de lote. Sí les puede ayudar si ustedes establecen bien los parámetros, le pueden pasar la estructura de la tabla, el create table, establecer bien un rango de cómo puede esta variación de datos, la amplitud temporal que se pretende o que se requiere para el modelo, la IA seguramente le va a ayudar a crear algún script que permita la generación aleatoria de este conjunto de datos. Yo creo que hoy hay muchas herramientas para hacerlo, lo pueden hacer con herramientas ya creadas o desarrollar su propio script o herramientas con asistencia de todos estos recursos de IA que están saliendo. Ahí Néstor también pasó una librería para los que usan Node, así Bien, que tienen. de todo. Bien, Y ahí hay bien, un alumno, Wilson, que ya hizo la prueba y bueno, ya comprobó la diferencia entre el acceso con índice y sin índice, así que bien, también pueden pedir ayuda ahí en todo caso bien. al compañero. Eh, Creo que tienen que tener en cuenta la caché de optimización o el plan de ejecución de optimización de borrarlo antes, Juanjo, por cada transacción, o no es necesario para... Perdón, no escuché. ¿Cómo? Sí, sí es necesario para estos casos de prueba de optimización que limpien la caché de optimización del SQL Server, los registros de optimización, ¿o no? No, tengo ¿No? entendido que no sé, la verdad, Bueno, no creo que influya. bien, A ver, bien, bien. el parseo del plan de ejecución, el motor, por lo general lo hace cuando son procedimientos almacenados, cuando son sentencias del SQL Management, No es lo hace en necesario. forma, claro, no lo compila, Bien, no hay un compilado, pero bien. había que probar, había que probar. Bueno, quizás estaría Pero también sí, cuando... si encuentran por ahí que la primera vez tarda demasiado y la siguiente no, bueno, ahí habría que hacer lo que vos decís, limpiar el Sí, caché. eso tienen que tener en cuenta, ¿eh? También en su evaluación. ¿Mm? Muy bien. Bueno, salieron varias cosas respecto a este tema, está bueno. ¿Cómo se están llevando con las ramas de Git? ¿Alguno ya se peleó con Git o siguen todavía amigos?
parece que todos están dominando porque nadie dice yo. Sí, Seguimos bien. depende Muy del día. confuso. Ah, sí, a veces cuesta agarrarle la mano y después ya sale solo. Ya no uso GIF. Bien. Algo aprendieron. Bien ahí. No, y cuando se complican y tienen duda, ahí tienen el Slack, chicos, escríbanme, ahí vemos, coordinamos, de si es muy necesario, hacemos una llamadita de 10 minutos y siempre que sean claros con la consulta, por ahí podemos trabajar, inclusive ahí por el chat nomás, como hicimos la otra vez con una de sus compañeras, o sea, eh, sí, te va a pasar eso de hacer, borrar, va a tener que borrar todo. Cuando borres dos o tres veces, te vas a acordar que tenés que trabajar en rama. La ventaja de las ramas es que vos haces una macana y estás en una rama y borrás la rama de tu local y bajás de nuevo al remoto y chao. Cuando está con main y hiciste una macana, ahí sí rezá, porque tenés que hacer todo de nuevo. Peleé toda la semana. Sí, también. Sí, sí, podés. Pero es preferible que trabajen en ramas. Entonces es menos el dolor de cabeza, sufren menos. Imagínense que borren o que hagan mal algo un día antes de entregar. Ahí va a estar complicado. Sí, lo que dice Cini, sí, se puede, se puede. Por eso es importante cada vez que ustedes hacen, tampoco hagan una línea y hagan commit. Pero, por ejemplo, qué sé yo, están trabajando con funciones. Crearon una función para calcular la edad. Tiro un ejemplo, calcular la edad de una persona. Le funciona validan, hacen las pruebas, calcula bien la función, un commit. Que sea descriptivo, acá se crea la función de cálculo de edad. Listo. Después vos seguís trabajando y en el paso siguiente rompiste algo y vos sabés que hasta el commit de cálculo de edad tu función andaba. Y ahí podés retroceder a ese punto. Eh, Lo que por ahí hacen al principio es agarrar y hacer todo y después hacer un commit. Y ahí tenés 500 archivos, 200 modificaciones, 300 borrados y después para encontrar dónde metiste la pata, fuiste. Imagínense, ustedes están manejando un solo repositorio. Nosotros manejamos 80 en un solo proyecto. Mm. Bueno, por mi parte, cualquier cosa escríbanme por Slack. Casi siempre estoy dando vuelta por ahí. De 9 a 18 si no respondo es porque no puedo responder. Pero generalmente temprano, después de las 18 sí miro. Muy bien, Carlos, perfecto. Quedamos entonces conectados hasta el miércoles. El miércoles nos encontramos a las 20 horas por este mismo medio, por vía Zoom. Y arrancamos con el ejercicio que planteó el profe y después seguimos con los proyectos. Ahí sí, quizás hagamos
a una revisión un poquito más detallada de algunos. ¿Mm? Y el jueves nos encontramos de forma presencial a las 20 horas y vamos a arrancar con algo distinto. El jueves, algo especial, unos 30 minutos y después seguimos con la práctica. Muy bien, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Todos nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego.